Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a trabajar con las reglas de inferencia y el método por absurdo. Recuerden que les dije que tenemos tres métodos para demostrar argumentación válida. Uno es las tablas de verdad, otro es el método formal que ya vimos y ahora vamos a hacer reglas de inferencia pero aplicando método por absurdo. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar método por el absurdo, que es otra manera de probar si un argumento es válido o no. El método por el absurdo, recuerde que les dije que un argumento tiene premisas y que esas premisas van a llevar a una conclusión. Si queremos aplicar el método por el absurdo, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener el conjunto de premisas y vamos a introducir como una nueva premisa para el juego de las reglas como negación de la conclusión. Y debemos concluir algo falso. Es decir, debemos llegar a una contradicción. Recuerden que las contradicciones se forman cuando yo digo, por ejemplo, no Q y Q, eso es falso, o digo no P y P, eso también es falso. O sea, esta es la forma de encontrar contradicciones. Cuando yo aplique el método por el absurdo, debo llegar a una contradicción. Y el método lo que dice es que vamos a trabajar las premisas y vamos a introducir la negación de la conclusión como una nueva premisa. Eso es lo que plantea el método por el absurdo. Y que entonces lo que voy a concluir es falso. O sea que debo demostrar falso. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se maneja esto. Vamos a suponer que tenemos una primera premisa que es no P o no R. Tenemos una segunda premisa que es no R implicando S. Tenemos una tercera premisa que es no S y no Q. Y vamos a llegar a la conclusión de la negación de P o Q. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, si aplicáramos tablas de verdad, acuérdense que interceptamos premisas, condicionamos a la conclusión y debe dar tautología. Si aplicamos el método formal, utilizaríamos las tres premisas para llegar a la conclusión. Pero vamos a usar el método por el absurdo. Entonces, por el absurdo tengo una primera premisa que es no P o no R, una segunda premisa que es no R implicando S, una tercera premisa que sería no S y no Q, y entra una cuarta premisa que sería la negación de la conclusión, tal como aparece la conclusión, ¿ok? Y entonces debemos demostrar que esto da falso. Eso es lo que ahora quiero probar. Bueno, entonces vamos a ver qué empezamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar en 4 una involución. Recuerden que se deben usar las mismas propiedades que vimos. Y entonces quedaría negación de negación, P o Q. Y a esto lo voy a llamar 5. Muy bien. Ahora, vamos en 3 a aplicar ley de simplificación y voy a tomar no Q. Y a esto lo voy a llamar 7. Y si digo 7 y 5, si yo aplico silogismo disyuntivo, concluyo P y a esto lo voy a llamar 10. Perdón, sumé mal. Este no es 10, este va a ser 8. ¿Ok? Este va a ser 8. Bien. Ahora, con 8 y 1, voy a aplicar silogismo disyuntivo y vamos a llegar a no R. Y a esto lo llamo 9. Y con 9 y 2
Vamos a aplicar modus ponendo ponen y llego a ese y a este lo llamo 10. ¿Ok? Y ahora fíjense lo que pasa. En 3 aplico ley de simplificación porque es una intercepción y voy a tomar no S y lo llamo 11. Y luego con 10 y 11, fíjense que se está dando S y no S. Y S y no S, eso da falso. Entonces llegamos a una contradicción. Entonces quiere decir que ese argumento es válido porque demostramos una contradicción cuando negamos la conclusión. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a suponer que tengo como premisa P implica Q. La segunda es R implica S. La tercera es no Q o no S. Vamos a usar la misma Q para que no haya problema. No Q o no S. Y no P o no Q. Esto es lo que tengo. Y me dicen que la conclusión es no P o no R. Voy a aplicar entonces el método del absurdo. Si queremos aplicar el método del absurdo, entonces lo que vamos a tener es una primera premisa que va a ser P implica Q, una segunda premisa que sería R implica S, una tercera premisa que es no Q o no S, unido con no P o no Q, y debo introducir una cuarta premisa que va a ser la negación de la conclusión. Cuidado, por favor, cuando estén negando, ¿no? Y entonces debo probar que esto da falso. Entonces veamos cómo vamos a usar estas premisas. Bueno, en la premisa 4 voy a aplicar la ley de Morgan, ¿verdad? Y entonces me daría negación de P y negación de R. Y si a esto le aplicamos involución, pues daría P y R. Y a esto lo voy a llamar 5. Muy bien. Si en 5 aplico la ley de simplificación, voy a tomar a P, a esto lo voy a llamar 6, y voy a decir con 6 y 1, aplicando modus ponendo ponen, voy a llegar a Q y lo voy a llamar 7. Y por otro lado, entonces fíjense lo que estoy teniendo. Estoy teniendo que se da Q, ¿ok? Que se está dando Q. Entonces, si ustedes utilizan 7 y 3, pueden aplicar silogismo disyuntivo en la primera y silogismo disyuntivo en la segunda también, porque es un O. Entonces estaríamos llegando a no S o no P. A eso es que estoy llegando, no S o no P. ¿Ok? Vamos a, si quiere lo podemos hacer así, para que no haya ninguna confusión. Si vamos a partir de aquí, porque son varios caminos. Recuerden que le dije que el camino no era único. En 5 también puedo aplicar ley de simplificación para agarrar a R. A esto lo llamo 8. Y aquí tuviéramos con 8 y 2, modus ponendo ponen, y voy a llegar a S. Vamos a llamar a esto 9. Entonces fíjense lo que les estaba diciendo. ¿Qué voy a tener? Tengo por un lado Q, estoy llegando a Q y S. O sea que con 7 y 8 estoy llegando a Q y S. ¿Sí? Por propiedades, ¿no? Por definición, mejor dicho. Porque por aquí llegué a Q, viene de un I, con P llego a Q y con R llego a S, entonces llego a una intersección. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Tengo Q y S. Ok, entonces en 3 voy a aplicar Morgan, para que observen algo. Voy a aplicar Morgan. Me va a quedar así. Negación de Q y S unido a la negación de P y Q.
A esto es que voy a llegar, ¿ok? Por Morgan. Y a esto lo voy a llamar 10. Y ahora, con 9 y 10, voy a aplicar silogismo disyuntivo. Porque fíjense que Q y S es la negación de no Q y S. Por lo tanto, voy a llegar a no P o no Q si quieren, o lo dejan como no P intersección Q. Lo que pasa es que aquí así creo que está mejor. Muy bien, estoy llegando a no P o no Q. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo uno 6 con 1, llego a no Q. ¿Ok? A ver, o si unen 7 con 1, llegan a no P. O sea que por cualquier lado les va a dar, ¿ok? Vamos a ver. Este dije que era 11. Ajá, entonces decimos, con 11 y 7 aplicamos silogismo disyuntivo y llego a no P. Y resulta que con 12 y 6, con 12 y 6 estoy llegando a no P y P. Y entonces esto es falso. Y si unen con Q, pues estarían, o sea, si dicen no P y P, llegan a Q, y con Q y no Q también llegan a falso. ¿Ok? Este es método por absurdo. Bien, veamos otro ejemplo y con eso terminamos nuestro video tutorial. Un ejemplo 3 que dice que la premisa 1 es P implica R, la segunda premisa es no R o S, la tercera premisa es P bicondicional con Q, la cuarta premisa es Q y la conclusión acá es S. Entonces, por el absurdo, recuerden que estamos aplicando el método absurdo, cabe resaltar que todos estos problemas los pueden resolver por cualquier método, bien sea por tablas de verdad o por método formal o por método por el absurdo, ¿ok? A este también le pueden aplicar tablas o le pueden aplicar el absurdo. Ok, yo estoy aplicando el absurdo, que es el método que estoy explicando. Entonces vamos a ver, el absurdo sería P implica R, segunda premisa no R o S, tercera premisa P bicondicional a Q, cuarta premisa Q, y ahora entra una quinta premisa que va a ser la negación de la conclusión. Y debemos llegar a un falso. Entonces vamos a ver cómo se produce esa contradicción, ¿ok? Vamos a usar el tablero aquí abajo. Bueno, a ver, podemos hacer esto. Acuérdense que el camino no es único, usted arranca por donde usted quiera. Yo puedo hacer 5 y 2 y voy a aplicar silogismo disyuntivo para que me dé no R. Ya esto lo voy a llamar 6. Y con 6 y 1 voy a aplicar modus tollendo tollens y voy a llegar entonces a no P. Ya esto lo llamo 7. Y cuidado aquí, por favor, en 3, que hay un bicondicional, recuerden que por la ley del bicondicional tengo P implica Q y tengo Q implica P. Entonces, si yo agarro 7 con, por ejemplo, voy a llamar a esto 3.1, voy a llamar a esto 3.2, entonces si yo digo 7 y 3.2, bueno, formalmente lo que debería hacer es esto, disculpen chicos, ya para hacerlo formalito para que no se vayan a equivocar. Yo debería hacer esto. Aquí en 3 voy a aplicar ley de simplificación y voy a tomar Q implica P. Y a esto lo voy a llamar 8. ¿Ok? Para ser más formal. Entonces, ahora sí, con 8 y 7 voy a aplicar modus tollendo tollen y voy a llegar a no Q. A eso es que voy a llegar. Y a esto la llamo 9. Y observen, y vamos a observar, que con 9 y 4 estoy llegando a no Q
y Q, y esto es falso. Allí es donde se produce la contradicción. Y esto por combinación, ¿no? Acuérdense que estoy combinando, ¿no? Bueno, chicos, entonces recuerden que cualquiera de estos ejercicios ustedes los pueden resolver por cualquiera de los 3 métodos que ya vimos. Entonces, vamos a ir trabajando. En el libro tienen ejercicios para que vayan resolviendo y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.